Hola amigas y amigos de La Verde, espero que se encuentren muy bien desde sus casas. Ustedes y sus familiares, estamos con la situación de la pandemia mundial del coronavirus y por eso estamos presentando el programa de una manera un poquito diferente en esta ocasión y por las próximas semanas. Pero deseamos que usted siga en compañía de nosotros. Hoy tenemos que hablar, desgraciadamente, de la violencia que sufren los y las activistas por los derechos humanos, por los recursos naturales, por los territorios indígenas. Hace muy poco tiempo volvieron a matar a uno de los indígenas que estaba en recuperación de territorios en territorio nacional aquí en Costa Rica, a Jerry Rivera. Y bueno, es una noticia lamentable que nos trae a hablar de esa problemática que no es solo esto, no es solo el asesinato de Jerry, sino que tiene otro montón de cosas alrededor, ¿no? De la violencia que están sufriendo los pueblos indígenas, pero no solo en Costa Rica, sino también en la región. Por eso es que hoy queremos conversar con dos personas, me acompañan dos personas, una de ellas es Claudia Paz y Paz, quien es la directora del programa Centroamérica y México, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, el CEGIL. ¿Cómo le va, doña Claudia? Hola, buenas tardes, Josué. Muchas gracias por este espacio para poder conversar la tarde de hoy de manera remota sobre los derechos humanos, especialmente el derecho a la tierra y al territorio. Muchas gracias por acompañarnos, doña Claudia. También tenemos a don Gustavo Oreamuno Viñet, quien es miembro de la Asociación de Iniciativas Populares DITSO. ¿Cómo estás, Gustavo? Muy buenas tardes, Josué y Claudia. Muy agradecidos con Era Verde, con el canal de la UCR, por permitirnos hablar de este importante tema. Pura vida, Gustavo. Si querés, empezamos de una vez hablando de esta lamentable noticia que nos pegó en los primeros días del año y que tiene que ver un poco también con toda la violencia sistemática que han estado sufriendo los pueblos indígenas que intentan recuperar su territorio en nuestro país. Cuéntenos un poco de qué fue lo que pasó con la muerte de Jerry Rivera, en qué contexto se da, dónde se da, Gustavo. Sí, primero muy rápidamente aclarar de que aquí yo estoy hablando en nombre de una organización que somos personas no indígenas, ¿verdad? Y que no estoy hablando en ningún caso en nombre de ningún pueblo originario del país. Dicho eso, creo que lo presentas muy bien, Josué. Hay una violencia sistemática, hay un proceso de violencia sistemática y en crecimiento contra los pueblos originarios de la zona sur de Costa Rica especialmente. Pareciera o hay veces se nos presenta como que hay un conflicto entre pueblos originarios y grupos violentos, como si fuera un conflicto entre iguales, pero no es así. Está claro de qué lado están dos personas muertas, está claro quiénes han sido las personas agredidas y quiénes son los agresores, está claro quién ha recibido las amenazas y quiénes los amenazan. Está claro a quién les han quemado los ranchos y las casas y sus cultivos, y está claro quiénes hacen esos incendios provocados. O sea, aquí hay un grupo de personas violentas que ha venido ejerciendo una violencia sistemática contra los pueblos originarios desde hace muchísimos años. Lo de Jerry fue el 24 de febrero del 2020. Todavía no se había cumplido un año del asesinato de otro compañero, el compañero Sergio Rojas Ortiz, del pueblo Bribri de Salitre, y a menos de un año asesinan a Jerry Rivera del pueblo Brorán de Terraba. Ambos son asesinados con arma de fuego, con saña. En el caso de Sergio se habla de 15 disparos, en el caso de Jerry de 5 disparos por la espalda. Esto dentro de una arremetida, una escalada de violencia que se ha venido dando contra estos pueblos, que lejos de disminuir, más bien va en aumento. Desgraciadamente las agresiones, las muertes, las tentativas de homicidio, las personas baleadas, las personas heridas con arma blanca,
las amenazas de muerte van creciendo conforme pasan los días, y esto nos dice que aquí hay una responsabilidad por parte de estos grupos violentos, pero ante todo, y en materia de derechos humanos, como lo sabemos, de parte del Estado costarricense, que no ha cumplido con su obligación de garantizar la vida y la integridad de estos pueblos originarios. Más bien, doña Claudia, precisamente esto que está diciendo Gustavo de medidas, por ejemplo, que se ha interpuesto, donde ya sea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, usted, dentro del trabajo que hace en el CEGIL, que es un trabajo importantísimo de acompañamiento a víctimas, le ha tocado conocer diferentes casos muy parecidos a estos. Es decir, no estamos hablando de algo que ocurre solo, por ejemplo, en la zona sur de Costa Rica, sino que en la región centroamericana y, digamos, también México ocurre. Por ejemplo, está la situación del pueblo Miskito. No sé si usted nos puede comentar un poquito de eso, doña Claudia, por favor. Sí, Josué. Y buenas tardes, Gustavo, que no te saludé hace un momento. Buenas tardes. Escuchándote, no podía dejar de pensar en la situación de Honduras, de Guatemala, de Nicaragua, donde vemos, pareciera que no, pero si analizamos de cerca, los pueblos originarios viven una situación muy, muy similar a lo que tú describías. Viven el despojo de sus territorios, viven el despojo de bienes importantísimos como el agua, y desafortunadamente las y los defensores de la tierra y el territorio pues sufren asesinatos, lesiones, precisamente por defender la tierra. Esa es la situación, por ejemplo, de Honduras y el asesinato de Berta Cáceres, que solo fue esclarecido con un esfuerzo enorme del COPIN y de su familia, o lo que tú me preguntabas de la situación del pueblo Miskito en Nicaragua, que también ha sufrido asesinatos, lesiones, la invasión de su territorio. Y en el caso del pueblo Miskito de Nicaragua, esto a pesar de que, como ocurre con territorios acá en Costa Rica, tiene medidas cautelares a favor de las comunidades, tiene medidas provisionales incluso de la Corte, que en Derecho Internacional de los Derechos Humanos son las medidas más fuertes, medidas obligatorias para los estados, y a pesar de que estas fueron proferidas hace varios años, pues como tú habrás escuchado, con los compañeras de Sejutcan que vinieron recientemente a la audiencia de la Corte Interamericana, pues desafortunadamente siguen sufriendo el despojo de su tierra, la invasión por parte de colonos que no son cualquier persona en Nicaragua, son colonos que tienen el apoyo del Estado, porque son exmiembros del ejército, porque son simpatizantes del régimen y frente a los cuales la justicia no actúa, a pesar de que, como te digo, en 2015, 2016 también se vivió un momento de graves hechos como asesinatos en las comunidades. Los líderes y las líderes que defienden la tierra y el territorio Miskito, pues sufren en redes sociales una estigmatización de su lucha, de sus personas, para deslegitimar sus reivindicaciones. Porque es una situación, Gustavo, seguramente tú lo comentarás, pero es una situación que se vive en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua, y es que la ley nacional e internacional ampara a los pueblos indígenas, garantiza, por ejemplo, el derecho a la consulta, en caso de Nicaragua garantiza la propiedad del territorio indígena, la propiedad colectiva. Sin embargo, estas leyes simple y sencillamente son ignoradas, y a pesar de que deberían de tener una protección jurídica ordenada por la legislación nacional y en nuestro caso por la legislación internacional con las cautelares y las provisionales, simplemente se ignora y el Estado avala una situación de hecho que es el despojo permanente de los pueblos indígenas, de su territorio y sus recursos naturales. Entiendo. Bueno, vamos a hacer una breve pausa
Pero antes de eso vamos a ver una información que precisamente estaba hablando doña Claudia. Tuvimos con nosotros antes de que toda la situación de la pandemia nos golpeara de manera más grave a varias personas del pueblo Miskito y bueno, ya veremos que trabajan precisamente estos temas de los pueblos indígenas. Veamos la información. Bueno, desde 2015 las comunidades indígenas del pueblo Miskito hemos venido sufriendo mucho violencia, desde hostigamiento, intimidaciones, secuestros, amenazas, inclusive pues asesinatos, personas heridas, secuestrados. Y esta violencia ha venido incrementando sistemáticamente de una forma continua. Desde las últimas semanas los colonos armados han viniendo intimidando a la comunidad y producto de eso muchos comunitarios han abandonado sus casas y durmiendo en otras. Los misquitos, como raza de nosotros con misquitos, no podemos dónde van a trabajar, dónde van a sembrar, dónde van a producir, porque las tierras todos ocuparon los colonos armados. Es decir, que el Estado de Nicaragua ha venido promoviendo la invasión de colonos. ¿De qué forma? Porque el Estado de Nicaragua ha permitido las concesiones de las exploraciones y explotación de recursos naturales, como es el extractivismo de la minería y también tiene que ver con la sobreexplotación de la madera, el extractivismo de las resinas de los árboles de pino, los monocultivos y la ganadería. Y cuando nosotros como líderes queremos informar o denunciar de todas estas situaciones, las autoridades del gobierno están en contra de nosotros. En la resolución de la Corte Interamericana, la Corte ordenó al Estado establecer algunas medidas concretas para proteger la vida, para reducir la violencia que existe en las comunidades. Y nuestra sorpresa es que el Estado continúa negando, ¿verdad?, la violencia que existe en las comunidades. El Estado desmiente la versión de los hechos y los sucesos dentro de las comunidades. Entonces, estamos en problema de esta zona de 4 comunidades, especialmente una zona de vulnerabilidad, una zona de riesgo, porque pérdida de la vida, muerte, accidentes, lesiones graves, asesinatos, etc. Por supuesto que no ha sido fácil, es bien complejo porque he sufrido amenazas, intimidación, hostigamiento de las autoridades estatales, particularmente las que tienen la responsabilidad de protegernos y que podamos desarrollar nuestra labor como defensores de derechos humanos. Y volvemos con más de Era Verde, conversando sobre la violencia que sufren activistas de derechos humanos por la tierra, por los recursos naturales. Gustavo, te quiero preguntar en este caso por la situación que se ha dado posterior a la muerte, al asesinato de Yeri, que han sido, bueno, las recuperaciones han seguido, muchas veces este tipo de eventos que suelen ser desalentadores, más bien causa un efecto precisamente en las organizaciones, como retomar con más fuerza. Ha habido recuperaciones desde la muerte de Yeri, ha habido amenazas sobre los y las recuperadoras.
Sí, quizás ahí tres elementos. Uno, como lo señalaba Claudia ahora, el derecho al territorio está reconocido por la legislación nacional, en este caso de Costa Rica, y la legislación internacional. Lo que pasa es que en la zona sur del país, principalmente, no exclusivamente, pero en la zona sur, hay territorios declarados legalmente como tales, donde personas no indígenas ocupan hasta el 80 y 85% de las tierras que legalmente son exclusivas para los pueblos originarios. Entonces, eso es algo que hay una deuda histórica que ningún gobierno de ningún partido ha podido resolver o ha querido resolver. Lo otro, ante esta deuda histórica, y sabemos que para los pueblos originarios la tierra, territorio, es parte esencial de su vida, y ante la omisión y la falta de acción de parte del Estado costarricense, estas comunidades decidieron ejercer, poner en práctica su derecho a la tierra, territorio, y comenzaron a recuperar lo que por ley les pertenece. Eso más o menos, aunque ya tiene años, un proceso de larga data, pero digamos que del 2010 para acá se viene dando de manera más intensiva. O sea, los y las compañeras de pueblos originarios, conocedores de su derecho a la tierra y otros derechos humanos, comenzaron a recuperar esas tierras que son ocupadas ilegalmente. Ante eso, se ha venido dando un proceso, una escalada de violencia contra estos pueblos. Como bien decís, esto ya de hace rato, pero con la muerte de Yeri, que fue el 24 de febrero, como decíamos ahora, se da un mes entero de un aumento considerable de la violencia, no solo con el asesinato de Yeri, hubieron tentativas de homicidio en el mismo Terra. En febrero, antitos de la muerte de Yeri, se da una tentativa por segunda vez contra Maynor Ortiz, del pueblo Uribri de Salitre, que le disparan en una de sus piernas. Después, sacábamos la semana anterior la Coordinadora de Lucha Sur-Sur, que es un espacio donde se encuentran organizaciones de pueblos originarios y campesinos de la zona sur. Hicimos un recuento de que del 23 de febrero, perdón, un día antes del asesinato de Yeri, hasta el 24 de marzo se dieron 39 incidentes de violencia. Y aquí estamos hablando amenazas de muerte, quema de cultivos y de casas, ¿cómo se llama? Muchas amenazas de muerte, incidentes de violencia en el caso de Chinaquichá, la impunidad que reina en todos estos casos, como dicen allá, ha envalentonado a estos grupos violentos. De ahí, si usted que hace un incendio, si usted le mete un balazo a alguien, si usted machetea a alguien, si usted amenaza de muerte a alguien, si usted mata a alguien y no lo meten a la cárcel, no hay ninguna persona procesada. Los asesinos, actores materiales e intelectuales de Sergio andan impunes, no se sabe nada, lo único que el gobierno ha dicho es que no pueden adelantar criterio porque el caso está en investigación y ya llevamos un año con ese discurso. Nos preocupa mucho, creo que es algo a resolver, es algo que la comisión, que la defensoría está llamándole la atención al Estado costarricense. O sea, no puede ser que ante una escalada de violencia como esta, ante tantísimos casos de distintas agresiones que ya las hemos descrito, la impunidad sea la que reina. O sea, no hay nadie en este momento de los agresores que haya sido enjuiciado. Todo se queda en investigación, todos casos de tentativa de homicidio, de los cuales conozco los expedientes, conozco a las personas, he estado en el lugar de los hechos, se ha resuelto en que hacen falta pruebas o que no ha sido posible individualizar a los autores. Entonces nosotros hemos denunciado que en las distintas instancias del Poder Judicial del Cantón de Buenos Aires de Punta Arenas, no se actúa imparcialmente. O sea, ahí los y las funcionarias, la mayoría, tienen relaciones de parentesco o de amistad o de comercio
con las personas que ocupan ilegalmente estos territorios. De acuerdo. Y por ahí te tengo una cosa que me gustaría que hablemos, pero primero le quiero preguntar a doña Claudia, ¿qué puede hacer una persona, una activista de derechos humanos que se ve amenazada a este nivel? ¿A dónde puede acudir, doña Claudia? ¿Qué mecanismos puede tomar si el Estado y los estados de la región no son capaces de garantizar su seguridad, su salud? Sí, definitivamente la denuncia a nivel nacional en primer lugar, y si esas denuncias no son escuchadas a nivel nacional, la denuncia a nivel internacional ante la Comisión o la Corte o los distintos relatores de Naciones Unidas. Y creo que también la denuncia pública. Hay que desnudar y hay que develar que estos sucesos están ocurriendo, que estos ataques se están dando. Creo que muchos de los agresores se ocultan en la oscuridad, en el silencio, en que no se visibilizan adecuadamente estas violaciones de los derechos humanos, y por eso la denuncia pública también es muy importante. Pero quería, si me das unos minutos, Josué, referirme a algo que estaba mencionando Gustavo, y es el terrible mal de la impunidad. Mientras que estos hechos queden en la impunidad, si no existe una respuesta adecuada por parte del Estado, pues lo que vamos a ver es que no hay ninguna prevención. Las personas, los agresores saben que pueden cometer estos hechos y pues no van a tener ninguna consecuencia, y eso es gravísimo para el Estado de Derecho y pues para la defensa de los derechos humanos. Y solo unos segundos, porque me quería referir a dos situaciones similares, una es de Guatemala y la otra de Honduras. Nosotros, yo trabajé hace años en la Fiscalía en Guatemala y hubo varios asesinatos, lamentables asesinatos en contra de defensores de la tierra y el territorio. Unos se oponían a la instalación de una hidroeléctrica y los otros que sufrieron agresiones a la explotación de una minera, la minera San Rafael. Y cuando los casos se esclarecieron, lo que vimos fue una relación perversa entre ex miembros del ejército, en el caso de Guatemala, empresas privadas. La una era para explotar una hidroeléctrica y la otra eran los propietarios de la minera, y empresas privadas de seguridad. Nosotros logramos demostrar en estos dos casos de Guatemala que los perpetradores eran agentes de las empresas de seguridad que habían recibido órdenes de las empresas que estaban usufructuando estos bienes y que se componían estas empresas privadas de seguridad por exmilitares. Y ese mismo patrón exactamente es el que se ve en el caso de Berta Cáceres, donde las personas que están ya condenadas son exmilitares que pertenecían a una empresa privada de seguridad, y se está siguiendo un juicio ahora en contra del exgerente de la empresa, que quería establecer la hidroeléctrica sobre el río Lenca, el señor Castillo, que está siendo procesado por ser el autor intelectual. Entonces, creo que son casos sumamente complejos. Creo que la justicia puede hacer muchísimo bien si actúa de forma rápida, imparcial, y sobre todo si llega a toda la estructura, a toda la organización que está detrás de estos graves hechos. Sí, de acuerdo. Doña Claudia, vamos a cerrar el programa. Gustavo, desgraciadamente la organización DIPSO, que es una organización que ha estado acompañando y alimentándose junto a la organización indígena en estos territorios, también se ha visto envuelta. Tenemos entendido que tanto Jeffrey López como usted han recibido amenazas de muerte. Gustavo, por favor, así rapidito, porque ya nos queda muy poco tiempo, y que nos cuente qué es lo que ha pasado. ¿Ustedes han sido amenazados de muerte? Sí, efectivamente, bueno, nosotros ya tenemos 19 años de trabajar apoyando y a la par de pueblos originarios y comunidades campesinas del país. Somos una organización que promueve los derechos humanos de la población en general. Y efectivamente, aunque ya se habían dado incidentes por ahí del 2016, fue ahora, en este año, inmediatamente después de que nosotros denunciamos el asesinato de Jerry Rivera, donde se generó toda una campaña de difamación, amenazas de muerte, hostigamiento
incitando a la violencia contra nosotros y apología del delito en contra de mi persona y de Jeffrey, ambos miembros fundadores de DITSO. Esto se dio a través de las redes sociales, de páginas de la zona sur, páginas, digamos, de grupos, otro de un canal que lo hemos denunciado, un canal que se llama Brunca TV Digital, es un canal local de Buenos Aires, en el cual todos los días y por cientos se pasan información, digamos, incitando a la violencia contra los pueblos originarios, contra nosotros, haciendo apología del delito, y también de personas específicas desde sus perfiles, donde también se han proferido estas amenazas de muerte. Esto nosotros debidamente lo denunciamos, si no me equivoco, el 3 de abril y el 4 de abril lo denunciamos ante el organismo de investigación judicial. Ya hay asignado una persona investigando. Esperamos, ya llevamos más de un mes, no se nos ha dicho que ya está en manos del Ministerio Público. Todo esto lo hemos dado a conocer a la Defensoría de los Habitantes, a los representantes de la ONU en Costa Rica, obviamente al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y vamos a continuar. Esperamos que no haya impunidad. Nosotros vamos a continuar hasta que se esclarezcan estos hechos y se dé con los responsables de estas personas que ya han sido identificadas y que en los medios de comunicación y redes sociales hemos dicho, digamos, quiénes son las personas que están detrás de esto, cuáles son las páginas que están detrás de esto, y esperamos que el Estado costarricense en su conjunto, tanto el judicial como el Poder Ejecutivo, hagan lo que han tenido que hacer desde hace años y no han cumplido. Bueno, lamentable situación. Te agradezco, Gustavo, por compartirlo y por la valentía tuya, de Jeffrey, y de las personas que siempre están ahí, ¿verdad? El cañón. Le agradezco, doña Claudia, por habernos acompañado. Buenas tardes, cuídate mucho, Josué. Gracias por el espacio. Igualmente, Gustavo, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, saludos a Claudia y gracias a Josué y a Era Verde por este espacio. Gracias a ustedes también, amigas y amigos que nos ven desde sus casas. Estén seguros, por favor. Les dejamos un último extracto de la información que tenemos de la experiencia del pueblo Miskito allá en el norte caribeño de Nicaragua respecto a esta situación de violencia que viven ellos. Los dejamos después con más de la programación de Canal UCR, en donde hacemos televisión con sentido. Pidiendo al gobierno que haga el saneamiento. Número 1, prioridad número 1. Número 2, que desaloje de los colonos, porque los colonos los entraron de mi tierra y mataron varias familias de la comunidad, los mataron, los asesinaron, balearon, etcétera cosas, pues. Secuestraron, casos de violaciones de las mujeres, hay etcétera cosas. Yang tingki mais na chance kalpe kumbrih mone wantan kapliki. Les agradezco muchas veces y que a través de este medio que el mundo sepa de lo que está sucediendo, y además exigimos al Estado de que haga el saneamiento, porque por medio de solo ese proceso podríamos vivir en paz y tranquilidad en nuestras comunidades. Para las comunidades indígenas, la libertad y la cultura de paz es un sinónimo a que ellos puedan tener un control y uso de sus territorios para poder subsistir tanto en su identidad cultural como también en su espiritualidad.